quiero compartir con ustedes el mensaje del día de hoy, basado en el libro de Marcos, capítulo 10, versos 46 y 52. Este es el texto central del mensaje. Y mientras vamos desarrollando este texto, vamos a hablar de algunos enemigos del propósito. ¿Cuáles son aquellos enemigos del propósito que Dios tiene contigo? Primero, la queja. Segundo, la pasividad. Tercero, la inconstancia. Cuarto, el desánimo. Quinto, el miedo. Sexto, la falta de visión. Y séptimo, la falta de comunión. Y a medida que vamos navegando por el pasaje de Marcos capítulo 10, vamos a ir analizando algunos de estos puntos. Dice el versículo 46 del capítulo 10, después llegaron a Jericó, punto importante. Después llegaron a Jericó y más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, que significa el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Ahí estaba Bartimeo. Y tenía dos características fundamentales que hay que tener en cuenta. La primera era que Bartimeo era ciego. Tenía una condición natural, una condición en su cuerpo que le era una desventaja. Pero luego tenía una condición externa, ya no es algo interno, sino algo externo, que le afectaba también, y era que era pobre. Por eso tenía que mendigar. No es lo mismo un ciego que pudiera tener riquezas y tener a alguien que le sirviera, a ser un ciego que no tenía sirvientes, que no tenía comodidades y que le tocaba mendigar para sobrevivir. Así que Bartimeo tenía dos condiciones, una interna y otra externa. Una en sí mismo y otra quizás propiciada por sus papás. La Biblia dice que no son los hijos los que tienen que trabajar para los padres, sino los padres para los hijos y dejarles herencia. Y esto lo digo porque es bíblico. La Biblia también dice que una buena herencia, una buena casa se hereda de los padres, pero una buena esposa es bendición del Señor. Así que como padres, y esto lo había enseñado en algún otro momento, como padres tenemos la responsabilidad de dejar herencia. Y te hablo de esto porque este mendigo ciego no había recibido nada de sus papás. Estaba en esta situación pidiendo limosnas. Estaba ciego pidiendo limosna. Como te decía, dos condiciones, una interna y otra externa. Ahora, si tú estuvieras en esa condición, lo más probable es que tuvieras amargura en el corazón. No creo que nadie estuviera feliz de estar en una situación como la de Bartimeo. Y es en ese momento en que surgen las quejas. La queja surge de un corazón que no agradece lo que tiene y que se enfoca en lo que no tiene. Y la queja constante va amargando el corazón. La queja constante va impidiendo que la persona disfrute su vida, sea cual sea la circunstancia. Porque hay personas que se quejan porque tienen poco, pero hay otras que tienen más y que están en mejores condiciones que aquellos, pero aún así se quejan. Porque el problema no está en lo que tienen, ni en sus posesiones, ni quiénes son, no está en lo que tienen, sino en quiénes son. Son personas que no son agradecidas o que no ven más allá de la circunstancia. Así que yo te pregunto algo con relación a la queja. ¿Hay una queja constante en tu boca? ¿Tienes una queja constante en tu boca? Tienes que preguntarte esto. Porque si hay una queja constante, tendrías que revisar si quizás en tu corazón hay una raíz de amargura. Si quizás en tu corazón hay algo que te impide disfrutar lo que tienes. Y vuelvo y aclaro, había mencionado algo similar en un mensaje anterior, pero lo repito ahora. La queja surge de un corazón desagradecido. Y no es que tengas que conformarte con las cosas tal y como están. No, puedes tener inconformidad santa y procurar mejorar tus condiciones. Pero mejoras tus condiciones a la vez que agradeces lo que tienes y vas por más. El Salmo 73 es el Salmo de Asaf, y Asaf cuenta cómo él comienza a permitir que la queja se meta en su corazón cuando él mira a la gente que hace el mal y a esas personas le va bien a pesar de que hacen el mal. Asaf se pone a contemplar que esas personas no se preocupan por nada, que andan por la vida sin preocupaciones, sin temores. Y él dice, no entiendo. Si tú puedes estudiar en tu casa el Salmo de Asaf, quizás te identifiques con él. Dicen, ya a esa gente no le pasa nada. Mira, yo he escuchado esta expresión y es una expresión fuerte. He escuchado decir cuánta gente muriendo con COVID
y esa gente que es mala no les pasa nada, no se infectan. Y es algo fuerte, porque a veces eso se adueña en el corazón cuando uno comienza a ver que el que hace el mal no tiene inconvenientes. Pero Asaf después llega a decir: me porté contigo como una bestia hasta que entré en tu santuario y entendí cuál era el final de aquellos. ¿Sabes? Tú necesitas tener una dimensión divina para que la queja salga de tu corazón. Y esa dimensión divina te permite ver el propósito que Dios tiene contigo, que es muy diferente al destino que tienen aquellos que se dedican a hacer el mal. Así que yo te pido, por amor a Dios, que cambies tu queja por oración. Quejándote no resuelves nada, pero orando pueden suceder dos cosas. Una, que Dios decida cambiar las circunstancias. O dos, que Dios decida cambiar tu corazón. Y cualquiera que sea la respuesta a esa oración, vas a estar mucho mejor que si simplemente te quejas. Cambia tu queja por oración y tu lamento por alabanza. Siguiendo con Marcos capítulo 10, vemos que está Bartimeo junto al camino y en el verso 47 dice que al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritaba Bartimeo. ¿Sabes? En este verso 47 encuentro dos cosas muy puntuales. En el 46 nos describe dos condiciones de Bartimeo. La primera, que era ciego, y la segunda, que era mendigo, no tenía dinero, era pobre. Pero en el verso 47 encuentro dos aspectos con relación a Bartimeo. Y es que dice que al oír, así que podía escuchar, no era sordo. ¿Te imaginas a Bartimeo ciego y para rematar sordo? Sería como la canción de Shakira: bruto, ciego, sordo, mudo. Pero no. Él podía oír. La mayoría de las personas que tienen dificultad para hablar es porque no pueden oír, porque aprendemos a hablar de acuerdo a lo que escuchamos. Quiero que tengas eso en mente. Bartimeo puede oír y escucha que Jesús de Nazaret es el que venía. Y se puso a gritar, así que podía oír, no era sordo, pero también podía hablar. Frente a las circunstancias que él tenía, podía hablar. Y cuando escucha que era Jesús, identifica que hay algo especial allí. Ya había oído los milagros y él dice: aquí hay una oportunidad para mí. Y comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La otra versión dice: ten misericordia de mí. Es decir, identifícate con mi situación, identifícate con mi miseria. Una vez me enseñaron que misericordia era cuando Dios se identificaba con la miseria del corazón del hombre. Y lo que él está diciendo es: date cuenta cómo estoy, identifícate conmigo, mira cómo me siento. ¿Sabes? Él pudo haberse quejado todo el tiempo, pudo haberse quedado solamente en su queja pidiendo limosna, pero él, con su capacidad de oír y con su capacidad de hablar, pudo hacer algo para cambiar su circunstancia. Tenía habilidades que se había desarrollado que quizás en ese momento no habían sido tan efectivas, pero había un momento clave para él allí. Podía escuchar que Jesús venía y podía hablar. Así que yo te digo algo: en medio de la circunstancia que estás viviendo, para mejorar continuamente debemos centrarnos en las fortalezas y no en las limitaciones. John Maxwell, que es uno de los principales coaches del mundo en cuanto al liderazgo, habla de la necesidad de trabajar cada vez más en nuestras fortalezas, que nuestras fortalezas sean cada vez mejores. Y eso de alguna manera va a ayudar a compensar con nuestras limitaciones. Pero a veces nosotros nos centramos en nuestras limitaciones y eso nos impide utilizar nuestras fortalezas. Bartimeo podía oír y podía hablar y clama. Ya te dije, el primer enemigo es la queja y él no se quedó quejándose. Él decidió hacer una oración y clamó y dijo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que te importe lo que yo estoy viviendo. Así que él, en medio de su circunstancia, a pesar de su ceguera, a pesar de su pobreza, decidió hacer algo. Y el segundo enemigo de tu propósito es la pasividad. Y por eso te digo, en vez de enfocarte en tus debilidades, en vez de enfocarte en aquellas cosas que te faltan, te hago esta pregunta: ¿qué puedes hacer ahora? ¿Qué es lo que puedes hacer en este momento? ¿Qué es lo que puedes utilizar? ¿Cuáles son los dones y talentos que Dios te ha dado? ¿Cuáles son las posibilidades que están a tu alcance? ¿Qué es lo que puedes hacer? Porque te garantizo que Dios te ha dado la oportunidad de hacer algo. No es más ver videos en internet. Uno encuentra un montón de gente que quizás nació sin brazos y a pesar de eso desarrollan algo.
nacieron sin piernas y sin brazos como Nick. ¿Han visto un video? Este hombre es conocidísimo. Y que a pesar de lo que no tenía, se enfocó en lo que sí podía hacer. Quizás vengas de una familia como la de Will y te levantaste sin papá. Te vas a pasar toda la vida excusándote en que no te va bien porque tú eres así, porque tu papá no estuvo con ustedes, porque vienen de un barrio pobre. No, mis amados, tenemos que dejar la pasividad y preguntarnos qué podemos hacer. Él comenzó a clamar, pero en el verso 48 dice que muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Gritaba con más fuerza. ¿Sabes? La gente comenzó a decirle: Chito, cállate, no molestes al maestro. Así le decían a los niños. Así le decían a aquellos que iban intentando llevar un amigo delante de Jesús y tuvieron que abrir un hueco en el techo para poder bajarlo. Así le decían a otros que querían acercarse: no molestes al maestro. Así le dijeron a Jairo, que estaba intentando, y le fueron a decir las malas noticias: tu hija murió, ya no molestes al maestro. ¿Sabes? Enfrentarás oposición en cualquier propósito que valga la pena. Cualquier propósito que decidas emprender va a tener oposición. Si vale la pena, va a tener oposición. Te lo garantizo. Si es algo de parte de Dios, el diablo se te va a querer atravesar. Necesitas aferrarte a tu propósito. Necesitas ser constante. Él lo que hizo frente a la oposición fue clamar aún más fuerte. Dice, se puso a gritar aún más. La otra versión dice, se puso a gritar aún más fuerte. Es decir, yo estoy gritando y los que me escucharon fueron estos que estaban aquí impidiéndome el paso. Yo voy a gritar tan fuerte que se oiga allá donde va el maestro. Y él comienza a clamar más fuerte. Tiene constancia en su búsqueda, porque el tercer punto que puede afectar nuestro propósito es la inconstancia. Pero rendirse no es una opción. Hay que ser constante. Tienes que ser constante con la situación de tu hijo, de tu hija. Tienes que persistir a pesar de la adversidad en tu matrimonio. Hoy muchos matrimonios se acaban y yo sé que quizás haya argumentos válidos para que una relación se acabe. Pero muchas veces esos argumentos son tan simples, son tan insulsos, que no tienen nada que ver con el pacto de amor que hicieron delante del altar. No pudieran rebasar eso, pero no se quiere pelear por algo que vale la pena, y la familia vale la pena. Ahora yo te voy a hablar de estos que lo reprendían para que se callara. Dice el verso 48 que eran muchos. Yo te hago esta pregunta: como discípulo, ¿tú eres de los que acercas o alejas a la gente de Jesús? ¿Tú eres alguien que conecta a ese mendigo ciego con Jesús? Pobre mendigo. Yo quiero que tengas una mejor oportunidad. Lo llevas delante de Jesús, abres paso delante de la multitud porque Él no puede hacerlo y lo llevas delante de Él. O eres de los que dicen, no molestes al maestro. A ese punto ya a Jesús le habían dado un estatus. Él estaba ahí en Jericó y de allí iba a ser la entrada triunfal en Marcos capítulo 11. Y esa es su entrada triunfal en Jerusalén. Ya lo reconocían. Es alguien importante. ¿Cómo un pinche mendigo va a estar delante de Jesús? ¿Sabes? A veces somos así con la gente. Queremos tener nosotros una posición de privilegio y aquellos que más lo necesitan los dejamos rezagados y apagamos su voz. ¿Qué tipo de discípulo eres tú? ¿Acercas o alejas a la gente de Jesús? Yo espero que con este mensaje tú seas de aquellos que tienen una palabra de fe, una palabra de buena noticia, como decía el hermano Addison el miércoles. Tengas una palabra de esperanza para aquel que sufre. Que tengas una palabra de alcanzar a otros, como predicaba el pastor el domingo. Es horrible lo que está pasando, que la gente se está muriendo sin el Señor, que la gente está viviendo sin esperanza. Porque el problema, como dice Bertrand Russell, no es vivir, no es morir, sino vivir sin propósito. Y hay gente que solamente está respirando. El artista Marcos Vidal dice que una cosa es respirar y otra cosa es ver la luz. Y si tú has visto la luz, quieres que otros puedan llegar a ella. Esa era la última vez que Jesús pasaba por Jericó.
Así que Bartimeo tenía que clamar con más fuerza, tenía que ser constante. Yo te pregunto, ¿y si esta fuera tu última oportunidad? Porque tienes años en el Señor, pero tu relación espiritual ha sido fría y necesitas despertar, y dentro de ti estás diciendo: yo quiero despertar, y pensaste el 2020 vino para traerme un sacudir porque la pandemia, y pasó el 2020 y todavía no has despertado. Todavía sigues postrado en la esquina de Jericó. Todavía sigues postrando, extendiendo la mano para recibir migajas. Si esta fuera tu última oportunidad, escuchando este mensaje, ¿no tomarías la decisión de clamar fuerte y decir: Señor, ten compasión de mí? Y espero que puedas clamar con todo tu corazón, sea cual sea tu circunstancia, que puedas clamar con todo tu ser. Porque en el verso 49 dice que Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, Él te llama. Y así es el título de este mensaje: ten ánimo, Él te llama. ¿Sabes? Jesús está constantemente llamándonos a su presencia. El Salmo 27:8 dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde: aquí vengo, Señor. La otra versión dice: el corazón me dice, busca el rostro del Señor. Y yo, Señor, tu rostro busco. Si tú eres un hijo de Dios, sé que lo has sentido. Esa necesidad en tu interior, ese pensamiento que reconoces que no es tuyo, llamándote a su presencia, diciéndote: ven. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando vas delante de Él? Él te da ánimo y te ayuda a levantarte. Pero muchas veces no respondemos a la oración porque permitimos que el desánimo, que es el cuarto enemigo del propósito, se meta en nuestras vidas. El desánimo puede robarte la tranquilidad, puede robarte la fe, el desánimo. La palabra desánimo, la palabra ánima, va ligada a alma. La misma raíz, alma, en el griego es ánima. Por eso muchas veces decimos ánima bendita del purgatorio. Que por cierto, el purgatorio no existe. Pero ánima es alma. Así que cuando alguien está desanimado, es que está sin alma. Y en el alma reposa la voluntad de la persona. Y muchas personas, en medio de sus desánimos, están sin voluntad, sin la capacidad de tomar decisiones. Están postrados en la esquina de Jericó, mendigando. Para vencer este enemigo de tu propósito, el desánimo, necesitas fortalecer el espíritu para que guíe el alma. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 que las obras de la carne ya no pueden dominarnos porque nosotros las hacemos morir por el espíritu. Necesitamos fortalecer el espíritu para que el espíritu someta nuestra naturaleza pecaminosa y someta nuestra alma para hacer la voluntad de Dios. Y el principal pecado del que debemos cuidarnos, la tentación más peligrosa que podemos tener, es descuidar el tiempo en su presencia. Así que ten ánimo, Él te llama. ¿Sabes que Jesús, cuando iba a la cruz a cumplir su propósito eterno, su propósito más glorioso, iba allí y tenía mucha angustia? ¿Qué se puso a hacer? Se puso a orar, fue a la presencia del Padre y le dijo: Señor, yo no quiero hacer esto. Mira, en su alma, en sus emociones, en sus sentimientos, no quería hacer lo que el Padre lo había mandado a hacer y que él sabía que era necesario hacer, pero no quería. Jesús era 100% Dios, pero como 100% hombre, sentía en su alma el deseo de no querer pasar por allí, de evitar la cruz. Pero en su espíritu dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes? Nosotros debemos ir a esa escena en Getsemaní constantemente. Y cuando tengamos que decidir en una circunstancia donde nuestra alma sabe que hay algo que Dios quiere que hagamos, pero no queremos hacerlo, debemos buscar ese pasaje en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y recordarlo y decirle a Dios: Señor, yo no quiero hacer esto, pero tampoco en mi alma no quiero hacer esto, pero yo quiero ser espiritual, por eso no voy a permitir que este desánimo me domine. Que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el cuarto enemigo, el desánimo.
Cuando Jesús estaba en Getsemaní, oró y le dijo a los discípulos que oraran. Y en Lucas capítulo 22, verso 45, Él viene de orar y los encuentra allí, dormidos. ¿Sabe? La Biblia dice que estaban dormidos a causa de la tristeza. La tristeza le había robado la oportunidad de orar. Cuando Moisés fue y le dijo al pueblo de Israel que lo iba a rescatar de Egipto, ellos se emocionaron, pero cuando el faraón los oprimió, él dice específicamente que se agrave la servidumbre sobre ellos, que se vuelva más difícil las tareas que tienen para que no atiendan a palabras mentirosas. ¿Sabes? Bartimeo podía oír, pero la tristeza no deja que muchos escuchen. Es un enemigo. Otro enemigo es el miedo. Bartimeo podía tener miedo a ser rechazado. Quizás había sido rechazado muchas veces. Te hago la pregunta, ¿alguna vez en tu vida rechazaste a alguien que te pedía limosnas? Ese pudo haber sido Bartimeo. Una vida de rechazos. Otro rechazo más, no le importó. Pero pudo haber tenido el miedo a que el hombre que se compadecía a los demás no se compadeciera de él. Hay gente que se paraliza por el miedo, que no hace cosas no porque no tenga la oportunidad, no porque no tenga las herramientas, sino porque les falta fe. Para combatir el miedo necesitas una palabra que inyecte fe a tu espíritu. ¿Sabes? Yo muchas veces no he querido orar, he tenido ese momento. Y ayer compartía con un amigo que me hablaba que estaba en una situación como esa, que estaba afligido en el alma, a pesar de que tiene trayectoria en el Señor. Y le dije, muchas veces cuando estoy en una situación así, busco una canción que me ministra usualmente, la pongo y comienzo a dejarme guiar por la canción. Y recito con mis labios esa adoración y la canto, aunque no tenga ganas, la canto, porque sé que allí comienzo a proclamar con mis labios palabras de fe que inyectan a mi espíritu un nuevo valor. A veces nos tenemos que obligar. Podrás sentir miedo, pero tendrás que obligarte a vencerlo. Dentro del ADN de nuestra iglesia está el valor. Somos una iglesia de valientes guerreros. Así que si el pronóstico te asusta, si te asusta lo que se ve en las noticias, inyéctale a eso una palabra de fe. El hermano Addison nos enseñaba el miércoles que por cada crisis había que derramar una palabra de fe. Pastor Eduardo siempre nos ha hablado de proclamar la palabra de Dios. Yo te hablo de hablar un lenguaje de fe. ¿Tienes miedo? Sí, reconoce el miedo. ¿Tienes tristeza? Sí, reconócela. Tú ves los salmos, toda esta gente reconoce sus emociones, pero a pesar de eso va a la presencia de Dios, y es allí en la presencia donde dice la palabra que la tristeza se convierte en gozo y el lamento en baile. Hasta este punto, Bartimeo todavía no estaba en la presencia de Dios, no estaba en la presencia de Jesús. Ya sabía que lo estaba llamando, pero todavía no había ido. Y dice el verso 50 que él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Ese dio un salto es que puso diligencia, pero antes de hacerlo, arrojó la capa. Quizás era difícil saltar con la capa encima, pero esta capa que quizás estaba cubriendo su desnudez, no hablo literalmente, pero hablo de la forma en como Adán y Eva buscaron cubrir su desnudez delante de Dios. Esta capa que buscaba cubrir su vergüenza, ahora la quitaba. Esa capa que muchas veces fue lo que amortiguó el frío en las noches, ahora la quitaba de en medio y expuesto llegaba delante de Jesús. Subir de nivel en intimidad con Jesús requiere despojarnos cada vez más de nosotros. Entre más te acercas a Jesús, menos de ti vas a tener. Escúchame, no estoy hablando de la esencia que Dios te ha puesto. No, te estoy hablando de aquello maravilloso. No te estoy hablando de aquello maravilloso que Dios ha puesto en ti, de tu carácter especial que Dios te ha dado. No, te estoy hablando de la naturaleza pecaminosa, de la vieja naturaleza. El apóstol Pablo decía, despójense de la vieja naturaleza, la cual está viciado en sus deseos. Necesitamos despojarnos de esa capa. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe y que Él crezca.
Y eso tiene que pasar. Si Jesús está creciendo dentro de nosotros, como estábamos hablando hace unos domingos, que estamos embarazados, como si estuviéramos embarazados, tenía que ser evidente el crecimiento de una vida dentro de nosotros. Si en realidad Cristo vive en mí, cada vez tiene que haber más de la vida de Jesús y menos de la vida de Rodo. Porque Rodo a veces es amargado, porque Rodo a veces es temperamental, porque puede ser impulsivo, porque puede dolerse. Pero Jesús es manso, es perdonador, porque Jesús no se desanimaba, y si se desanimaba buscaba la presencia. Tiene que haber más de la vida de Cristo en nosotros para tener mayor intimidad. Así que Él se despoja de la capa y en el verso 51 le dice: Jesús, ¿qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Esta pregunta parece absurda. ¿Por qué Jesús va a preguntar qué quieres que haga por ti? ¿Acaso Él no era omnisciente, no lo sabía todo? Sí lo sabía todo. Pero cuando Jesús pregunta no porque no sepa, sino porque tu confesión, tu palabra, lo que salga de tu boca en ese momento va a revelar lo que tú crees de Jesús. Lo que tú le pides a Dios revela la forma en cómo tú piensas de Él. Él pudiera haberle dicho: Jesús, dame algo, dame una fortuna con la cual pueda vivir el resto de mis días sin necesidad de pedir. Pudo haberle pedido una capa nueva para postrarse con su capa nueva en la esquina de Jericó. Pudo haberle pedido cualquier cosa material, pero el hecho de que él dijera: Rabí, quiero ver, estaba mostrando dos cosas. Uno, que Jesús tenía el poder para darle la vista. Y dos, que también si se le pedía, él querría hacerlo. Y te digo, mi amado, Dios puede y quiere darte lo mejor. Pero eso va ligado a tu nivel de fe, a lo que tú puedes visionar en la fe. Y el sexto enemigo del propósito es la falta de visión. Hay gente que no sabe qué es lo que quiere con su vida. Hay gente que si Jesús le preguntara: ¿qué quieres que haga por ti? No sé, Señor. De pronto tiene una necesidad puntual y dice: ay, Señor, que no me duela más. ¿Ya? ¿Qué quieres que haga por ti? Él dice: Rabí, quiero ver. La otra versión dice: quiero recobrar la vista. Yo en algún momento pensé que Bartimeo había sido ciego de nacimiento. La Biblia nos habla de otro ciego que era ciego de nacimiento y que preguntaban si quizás había pecado sus papás o él. Y que Jesús le dio la vista, y cuando le preguntaron: ¿quién te sanó?, él dijo: Él me sanó. Y le dijeron: pero a nosotros nos consta que Jesús es un pecador. Y él dijo: yo no sé si sea pecador, pero de que yo era ciego y que Él me sanó es lo que les puedo decir. Yo era ciego y ahora puedo ver. Pero Bartimeo le dice: Rabí, quiero ver. Y en otras versiones se traduce: quiero recobrar la vista. Y eso viene del griego anablepo, que habla de levantar los ojos, recobrar la vista, es decir, volver a ver. Quizás Bartimeo en algún momento había visto. Y aquí quiero hablarles a aquellas personas que son líderes o que están en la iglesia de hace cierto tiempo y que ya en algún momento caminaron de acuerdo a su propósito, pero algo sucedió en sus vidas que le robó la visión. Algo sucedió en su caminar con Dios que le apagó el espíritu y los puso en automático y comenzaron a caminar haciendo lo que se supone debían hacer, pero sin visión. Y yo te pido que hoy clames al Señor y le digas: Señor, el pecado que cometí, el error que cometí en el pasado, ya no quiero que me siga dejando sin visión. Señor, la herida que recibí en aquella iglesia, cuando no entendieron mis circunstancias y me señalaron, que me dejó herido y me robó la visión, ya yo no quiero seguir así. Que tú puedas decir: Señor, yo quiero volver a ver. Quiero recobrar la visión. Les decía que viene de anablepo, que habla de levantar los ojos. Me encanta el salmo que dice: porque tú, Señor, eres mi escudo y mi fortaleza. Y dice: tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Una persona que anda entristecido tiene una visión corta, pero aquel que anda delante del Señor, Él le levanta la cabeza y puede ver lejos. En 1 Samuel capítulo 11 hay la historia de un pueblo, del pueblo de Israel, que está dispuesto a someterse al enemigo. Y el enemigo le dice lo siguiente: está bien, nosotros vamos a hacer un acuerdo de paz, pero cada hombre de ustedes se va a dejar sacar el ojo derecho y nos van a servir. Imagínate eso. Iban a ser
tuertos y esclavos. Iban a tener una visión a medias. Y hoy día quizás hay muchos cristianos que quizás no les falta la visión completamente, pero están viendo a medias. Están viendo solamente el mundo terrenal, pero están dejando de ver el mundo espiritual. Su fe en Dios le alcanza para conseguir cosas en la tierra, pero no están haciendo tesoros en el cielo. El enemigo les ha robado un ojo y los tiene esclavizados cumpliendo, buscando satisfacer aquellas cosas que también el mundo persigue. Bartimeo le dice: Señor, quiero ver. Yo te pido en el nombre del Señor que ojalá puedas ver de nuevo. El verso 52 dice que Jesús le responde: puedes irte. Le dijo Jesús: tu fe te ha sanado. Y al momento recobró la vista. Su necesidad fue suplida y empezó a seguir a Jesús por el camino. ¿Sabes? Este hombre ya tenía lo que había pedido. Recibió la vista, pero una vez recibe la vista comienza a caminar con Jesús. Y aquí quiero hablarte del séptimo enemigo de tu propósito. La falta de comunión es tu séptimo enemigo. Hay otros más, pero estoy hablando de estos 7 de acuerdo al pasaje. La falta de comunión, porque no quiero que seas como las personas que buscan la intimidad del Señor cuando están en una situación y cuando ya reciben el milagro se pierden. Yo te hago esta pregunta: ¿qué viene después de tu milagro? ¿Vas a bajar la guardia en oración? ¿Vas a descuidar tu tiempo de intimidad? ¿Vas a dejar de buscar el rostro? ¿Qué viene después de tu milagro? La falta de comunión te puede afectar el propósito. Bartimeo recibe la vista y lo que hace inmediatamente es comenzar a seguir a Jesús por el camino. Yo quiero que sepas que Él está esperando que puedas venir a su presencia para devolverte la visión, para que restaures la comunión con Él, para que recuerdes cuál es la razón por la que Cristo murió en la cruz, para darte una vida plena y abundante. Yo quiero que ahí donde estás en tu casa puedas orar conmigo. Si tú eres alguien que quizás apenas está comenzando en el Señor, yo te pido que dejes de quejarte de las circunstancias, que dejes la pasividad y comiences a ser proactivo y a buscar la manera de incomodar el cielo, de insistir en oración como la viuda delante del juez, de clamar una y otra vez. Deja la pasividad y comienza a ser constante en tu búsqueda del Señor. Y no permitas que el desánimo ni el miedo te roben la oportunidad de estar delante de Él. Y estando en su presencia le pidas visión al Señor. Y si eres líder, quizás este último año, los últimos 5 años, 10 años, tu vida espiritual se ha vuelto tan natural, ha dejado de moverse en lo sobrenatural, ya no te asombran ciertas cosas, ya no te inquieta, ya no disfrutas un tiempo derramando tu corazón en la presencia. Quizás has perdido la visión y este es el tiempo de recobrarla. Y yo te voy a decir: ten ánimo, el Señor te llama a su presencia. Pero si eres de los discípulos que estás en medio del fuego del Señor, que tienes el fuego del Espíritu brotando sobre tu ser, que tienes palabra de aliento, yo te pido que seas de los que alcanza a otros y les dice: ven, el Señor te está llamando. Porque necesitamos que se levante una generación apasionada por Dios, que esté preocupada por lo que Dios le interesa y decida alcanzar a aquellos que están en la mendicidad espiritual. Sea cual sea de este grupo de personas, te digo, ten ánimo, el Señor te llama. Si has intentado crecer ministerialmente y has fracasado por tus debilidades o por las circunstancias o por la opresión de la economía o familiar, yo te digo, ten ánimo, el Señor te llama. El Señor te llama para darte la visión, para infundirte una palabra de aliento, para cambiar tu queja por una alabanza, para enviarte con un propósito, para sacar de tu corazón la tristeza y darte un carácter que se conduce no por cómo se siente, sino por la voluntad de Dios que se le ha revelado en el corazón. Ten ánimo, el Señor te llama. Cierra tus ojos allí donde estás y quiero que hagas esta oración que se conoce como la oración de fe y le digas: amado Dios, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre y del cual he escuchado en boca de otros que hace milagros, yo hoy vengo a reconocer, y quiero que repitas conmigo esto diciéndole: Señor, yo reconozco que soy pecador,
que soy un mendigo en una esquina, que estoy tan necesitado de algo que la gente que está a mi alrededor no puede darme, que estoy necesitado de ti y he escuchado muchas veces que tú puedes cambiar la vida de una persona. Hoy yo te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Quiero que pongas en mí tu Espíritu Santo y que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Dile conmigo: Señor, yo me someto a ti y te pido, Padre, que me ayudes a desarrollar el propósito por el cual me creaste. No me centraré en mis debilidades, las someteré delante de tu altar, porque tu palabra dice que tu poder se perfecciona en mis debilidades. Por lo tanto me gloriaré en ellas y ya no me avergonzaré, sino que diré: el Señor está obrando en mí conforme a su gran amor. El Señor cumplirá en mí su propósito por su gran amor. Señor, te pido que me ayudes a desarrollar mis fortalezas para alcanzar a otros para ti. Que no permitas que me convierta en estorbos para que otros te conozcan. Ayúdame, Dios, a ser de los que alientan, de los que estimulan, de los que impulsan a los demás a crecer en tu presencia. Ayúdame a recobrar la visión. Si se me ha ido apagando el amor, si me he ido volviendo pasivo, si me he ido volviendo rutinario en mi relación contigo. Pero no permitas, sobre todo, Señor, que habiendo recibido algo de parte de ti, me aleje. Quiero seguirte a todo lugar. Quiero estar en tu presencia siempre. En el nombre de Jesús. Padre, que de continuo en mi boca esté una palabra para otros diciéndole: ten ánimo, el Señor te llama. Tu milagro está delante de ti. En el nombre de Jesús. A ti sea toda la honra y la gloria, mi Dios. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia, y que esta semana sea una semana de crecimiento y de poder alcanzar a otros para Cristo. Bendiciones.